un espacio que está diseñado para invitarlo a la reflexión, pero también para invitarlo a la acción. Si solo reflexionamos pero no actuamos, de nada nos sirve lo que reflexionamos. Así que el día de hoy, prepárense. Estoy segura que no van a querer cambiarle a la tele y de canal, porque vamos a tocar un tema importantísimo para la vida del ser humano. Hoy vamos a hablar de la sexualidad desde los ojos de Dios. ¿Cómo? ¿En este programa donde se habla de Dios vamos a hablar de la sexualidad? Sí, vamos a hablar de la sexualidad desde los ojos de Dios. Y lo primero que yo quisiera enfatizar es que Dios nos dio un don maravilloso, extraordinario, increíble, que es el don de la sexualidad. Nos diseñó así, con esa capacidad de poder donarnos, de poder entregarnos, de poder procrear, de poder perpetuar la especie, pero en ese proceso de poder perpetuar la especie, nos dio la maravillosa oportunidad de amar y de disfrutar el placer. Desgraciadamente, en la época moderna, y no solo en la época moderna, a lo largo de la historia de la humanidad, pues el hombre no ha usado de una manera muy correcta, o ha ignorado, o no sabe qué es lo que piensa Dios de la sexualidad. ¿Cómo quiere Él que nosotros practiquemos, que nosotros desarrollemos, que nosotros ejecutemos este don tan maravilloso que es la sexualidad? ¿Qué le gusta a Él y qué le disgusta? ¿Qué nos dice la palabra desde su profundidad de sabiduría para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida cotidiana? Y vamos a hablar principalmente, déjeme decirle, de eso. ¿Cómo? Me voy a enfocar un poquito más a los hombres, aunque ahorita en el mundo actual cantan igual los hombres que las mujeres. Tan malo el pinto como el colorado. Los dos cometemos las mismas atrocidades, los dos tenemos las mismas capacidades, simplemente que de formas diferentes y de formas distintas. Y me gustaría que reflexionáramos en algunas cosas importantes que pude investigar para todos ustedes y que creo que puede ser de un gran interés y de una gran reflexión, pero además de una gran acción para sus vidas. No hay un solo hombre, una sola mujer que no quiera ser sexualmente exitoso, que no le dé una importancia trascendente a este aspecto de la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no todos los seres humanos logran tener una sexualidad sana y exitosa? ¿Por qué no todos los seres humanos logran verdaderamente equilibrio en esta área? Hoy vamos a ver qué pasa con nosotros, los seres humanos, y la sexualidad desde los ojos de Dios. Y yo quisiera decirles lo siguiente. Hay dos grandes carencias. Se han hecho estudios muy importantes a lo largo de la historia del hombre, pero estudios recientes han demostrado que, me voy a dirigir en este momento a los varones, que por ejemplo los adolescentes, estudios recientes han demostrado que los jóvenes, los hombres, tienen dos grandes carencias con respecto a su sexualidad. Y me voy a permitir leerlo tal cual porque no quiero verdaderamente decir cosas que no son. Muchos de los hombres, primeramente, no recibieron de su padre o de su madre la información adecuada y la información completa. Esta es la primera gran carencia que hay para poder disfrutar de una sexualidad sana en la edad adulta. No se recibió la información de manera adecuada y de manera correcta. Y sobre todo, tampoco se recibió la información para usar la sexualidad con responsabilidad y con ética, basada en los valores y en los principios que Dios estableció. La segunda carencia es que la mayoría de los jóvenes, estas investigaciones demuestran que la mayoría de los jóvenes entre los 13, 14, 15 años de edad reciben, sobre todo los varones, reciben la información de la sexualidad de estas fuentes. La primera fuente son sus amigos, exactamente en la misma edad que ellos. La segunda fuente son las revistas pornográficas, los videos pornográficos, son las películas de Hollywood, y este es como la gran academia para la sexualidad.
Entonces, ¿cómo queremos en la edad adulta tener una sexualidad madura, tener una sexualidad firme, tener una sexualidad sólida en una relación de pareja, si ni siquiera conocemos la base fundamental de lo que Dios quiere y de lo que Dios diseñó para nosotros con respecto a la sexualidad? Y déjeme ir ahondando en esto que preparé para ustedes. Y me gustaría que dividiéramos la sexualidad de dos maneras. Pero antes de que la dividamos, quiero decirle que Dios diseñó la sexualidad, nos hizo personas con la capacidad de experimentar placer, precisamente con un solo fin: que usted y yo descubriéramos en la entrega a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, la capacidad de amar. Cuando nosotros desviamos el sentido y el objetivo que Dios diseñó, entonces nos metemos, como dijera mi abuelito, en las patas de los caballos, y entonces empezamos a vivir muchos desatinos en nuestra vida sexual que nos traen graves y terribles consecuencias en nuestra vida adulta. Y quisiera dividir este tema en dos puntos esenciales. Voy a hablar de la sexualidad externa y voy a hablar de la sexualidad interna. ¿Que hay dos clases de sexualidad? Sí. Vamos a entender por sexualidad externa todo lo que la persona hace con su cuerpo físico y de manera externa, ¿sí? Y vamos a entender por sexualidad interna todo lo que la persona hace con su mente, con su imaginación, con sus pensamientos de manera interna. Entonces, vamos a ver cómo estas dos áreas de la sexualidad repercuten de manera directa en nuestras vidas y nos permiten verdaderamente fluir como seres humanos, nos ayudan a crecer o a decrecer, nos llevan a la grandeza, al amor, a la felicidad, o nos pueden convertir en verdaderos adictos, desviados de algo maravilloso, de un don maravilloso de Dios que se convierte en una terrible adicción distorsionada. Entonces, quisiera empezar por decirles que dentro de la sexualidad externa están los actos que son aprobados por Dios. Y estos son, fíjense bien, los actos que son aprobados por Dios en la relación sexual externa son las relaciones sexuales que se realizan con la esposa legítima y bajo la bendición y protección del Creador. Entonces, los actos que se realizan con tu esposa legítima y hay bendición del Señor, estos son los actos aprobados en la sexualidad externa. Tenemos los actos que Dios desaprueba, y aquí es donde la cosa se empieza a complicar, y vamos a revisar detenidamente la palabra. No le saque, no diga que no tiene actualidad, porque les voy a desmenuzar todo lo que el Señor dijo con referencia a la sexualidad. La sexualidad que Dios desaprueba son las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera de él, o con alguien que no sea tu pareja legítima. Y quisiera pedirle a todos los que están ahí en la cabina, ahí en producción, la cabina de producción, si me ponen por favor la primera cita, Éxodo 20:14. Voy a ir desmenuzando paso por paso qué nos dice Dios, qué si le gusta a Dios, qué bendice Dios y qué no bendice Dios con respecto de nuestra sexualidad. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a usarla? Nos vamos a corte y regresamos para poder empezar a discernir las citas que nos van a ayudar a que usted y yo tengamos una sexualidad desde los ojos de Dios.
cometerás adulterio. En Éxodos 20:14, Dios nos hace la primera advertencia. Y no se saque, querido televidente. Son ordenanzas. Dios es muy claro cuando y es duro. Es un padre amoroso, lleno de amor, lleno de bendiciones para sus hijos, pero también es un padre que sabe disciplinar y que nos sabe jalar un poquito y decir, hey. En esta primera cita de no cometerás adulterio, yo quisiera que vayamos al momento en que Dios le dice a su pueblo, precisamente al pueblo de Israel, cuáles son las actitudes que Él quería y las actitudes que Él desaprueba en la actividad sexual. Fue muy contundente en este momento y le voy a pedir a la cabina si nos vamos precisamente a toda la serie de textos en el Levítico 18. Si usted tiene una Biblia en su casa, tómela. Cualquier versión, no importa. Usted tome la versión que tenga en su casa y váyase al Levítico, busque el libro de Levítico en el capítulo 18, téngalo a la mano, porque es muy importante lo que esta noche Dios quiere decirle a su vida. Tenemos que entender que cuando el Todopoderoso le habla al hombre, le habla para guiarlo, para ordenarlo y para disciplinarlo. Un padre que ama es un padre que disciplina. Un padre que ama es un padre que muestra el camino. Un padre que ama es el que dice lo que no es correcto, pero también lo que está correcto. Entonces, en Levítico 18, este es el momento en que Yahvé le dice a Moisés lo siguiente: habla a los hijos de Israel, les dirás, yo soy Yahvé, tu Dios. No hagan lo que se hace en la tierra de Egipto. Esta es la primera advertencia. Ellos iban a ser sacados de la tierra de Egipto y Dios no quería por ningún motivo que los israelitas siguieran con estas costumbres. Donde ustedes han vivido, ni hagan lo que se hace en la tierra de Canaán, hacia donde los llevo. Ustedes no seguirán sus tradiciones. Es muy claro, Él no quiere que sigamos estas tradiciones al pueblo de Israel. Le marca la pauta. Me dan las siguientes, por favor, dice. Son mis decisiones. Aquí está hablando Dios, son una serie de textos en el capítulo 18 de Levítico. Dice, son mis decisiones las que seguirán y mis tradiciones las que guardarán, viviendo de acuerdo a ellas, pues yo soy Yahvé. Guarden mis tradiciones y mis decisiones, pues el que las cumpla vivirá gracias a ellas. Yo soy Yahvé. Entonces, si cumplimos, Dios nos promete en estas primeras líneas del capítulo de Levítico 18, que si cumplimos las tradiciones y que si cumplimos las decisiones que Él nos manda, viviremos. Entonces, hay una promesa enorme. Ahora quiero que se dé cuenta, me ponen por favor los siguientes textos. Vamos a repasar todo el capítulo 18, porque es importante entender para que nos demos cuenta cómo hemos desobedecido a Dios y cómo nuestros jóvenes pueden caer en cualquiera de estos. Estas son las cosas que Dios le advierte al pueblo de Israel. Y primero dice, ninguno de ustedes se acercará a una pariente directa para tener relaciones con ella. Es tajante. Segundo, no tendrás relaciones ni con tu padre ni con tu madre. Acuérdense que esto todo lo practicaban los egipcios. Tercero, no tendrás relaciones con tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. ¿Sí? Si tu padre se casa con una viuda, por ejemplo, y tiene una hija tú no puedes tener relaciones con ella. No tendrás relaciones con las hijas de tu hijo o de tu hija, pues son de tu misma sangre. El número 5 nos dice, no tendrás relaciones con la hermana de tu padre ni de tu madre, pues estas son tus tías. No tendrás relaciones con la mujer de tu hijo. No tendrás relaciones con la mujer de tu hermano. Fíjense qué tajante. Dios marca la pauta.
En el 8, en el punto 8 nos dice, no tendrás relaciones con una mujer y su hija, y tampoco tomarás a su nieta, pues te respetarás a ti mismo. En el 9 dice, teniendo ya mujer, no tomarás a su hermana para tener relaciones con ella. O sea, no puedes tener relaciones con tu cuñada. No tendrás relaciones con una mujer durante el periodo de su regla. El periodo menstrual está prohibido tener relación sexual. En el 11 nos dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo porque es una maldad. Y lo asevera, no lo quiere. Número 12, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, pues esto es cosa abominable. En el número 13 dice, no te acostarás con un animal, la mancha te quedaría. Tampoco la mujer se dejará cubrir por un animal, pues esto es una cosa abominable. Esto es lo que llamamos zoofilia. Si se dan cuenta, son contundentes lo que Dios no quiere que hagamos. Dice, no, el siguiente texto nos habla, ¿por qué no podemos hacer ninguna de estas cosas? Y usted puede decir, oye, Adriana, pero estas cosas no se llevan ya a cabo en la era moderna. No, pero si esto es el pan nuestro de cada día. Violaciones, adulterios, incestos, el pan nuestro de cada día. Pero vean el último texto, dice, no se manchen haciendo estas cosas, pues así es como se han manchado las naciones que yo desalojé ante de ustedes. Ustedes guarden mis leyes y mis normas no cometan ninguna de estas abominaciones, ni tampoco los forasteros que vivan entre ustedes. Algunos de ustedes en este momento deben de estar pensando, oye, gordita, pero eso fue escrito en el Antiguo Testamento, eso va más allá, era antes de Cristo. Estoy hablándole casi más de 2000 años, casi 3000 años. Pues déjame decirle algo, querido televidente. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios nos reafirma las mismas cosas. Él no cambia, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y me di a la tarea de investigar por qué Dios nos advierte de todo el daño que nos puede provocar estos actos que son abominación a los ojos de Dios. Que ahora la era moderna los queramos ver normales, cool, como dicen ahora, es que es muy normal, es que tenemos que respetar las preferencias. Perdóneme, querido televidente, temo mucho decirle que Dios es tajante cuando le habla a su pueblo. Dios es tajante porque somos su creación. Él es el que sabe cómo funcionamos mejor. Solo el que crea un nuevo instrumento, un nuevo invento, un nuevo producto, sabe cómo se usa. Y solo Dios, que nos creó a nosotros, con de pies a cabeza, sabe perfectamente cómo tenemos que usar cada uno de la parte de nuestro cuerpo, cómo tenemos que usar nuestra mente, cómo tenemos que usar todos los dones que Él nos dio. Nos vamos a ir a comentarios y no se vaya, porque a continuación, en el siguiente bloque, voy a hablar de la sexualidad interna y voy a hablar precisamente cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a que no caigan en estas abominaciones. No le cambie a la televisión, todavía no se duerma, hay palabra de vida para usted esta noche. Nos vamos a corte. Ya regresamos y quiero decirle, si usted está pensando que todo está lista de no hagas, puede pensar, oye gordita, pero pues entonces, ¿qué quiere Dios? Lo primero que quiero explicarle es que Dios no está en contra de que usted goce, disfrute de manera plena su sexualidad. Si no, no se lo hubiera dado.
Dios está en contra de que usted se lastime, se lacere y destruya su vida con un don que Dios le dio. Y le voy a pedir a mis compañeros de cabina, si me ponen por favor el letrero de la cita de la primera de Juan, para que vayamos entendiendo, desmenuzando, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo Él quiere que usemos este don tan maravilloso de la sexualidad que nos permite verdaderamente encontrarnos con nuestro ser para poder decir, como dijo Adán, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Me ponen por favor la primera de Juan, muchachos, para reflexionar sobre qué quiere Dios. Ya nos dimos cuenta en el Levítico todo lo que no quiere. Y dice el Señor en la primera de Juan 4:16, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Le voy a señalar varias cosas de este texto que son muy importantes. La primera parte, si usted se fija en su pantalla, dice, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. La única manera de conocer el amor que Dios nos tiene es conocer a Dios. Y dice, y hemos creído en Él. Cuando usted cree en Él y sabe que Dios es amor, entonces cuando usted permanece en Él y permanece en Dios y Dios en Él, ese es el vínculo, el círculo que le va a permitir fluir en una sexualidad plena, en una sexualidad verdaderamente de éxito con su pareja. Usted anda buscando fuera de casa lo que tiene en casa, pero lo está buscando fuera porque no ha ejercido la plenitud de su sexualidad, porque cree que todos los desmanes que ponen en la televisión, que todas las locuras y todos los shows que ahora hay de tantos programas, eso es lo que Dios establece y eso es lo que Dios genera. Pues déjeme decirle que no es así. La razón por la que nos da la sexualidad es, primero, para que experimentemos el amor en el momento de la entrega. El amor verdadero, la sexualidad plena, es aquella que se da y está involucrado cuerpo, mente y espíritu, no solo cuerpo. Cuando una sexualidad solo tiene involucrado el cuerpo, esta se animaliza, se convierte en un acto como el de los animales. Pero cuando el acto sexual tiene mente, cuerpo y espíritu, entonces se hace divino. Es como una, ¿qué le podríamos decir? Como una ofrenda de dos almas que se quieren, que se entregan y le dicen, Señor, aquí estamos para amarte, te agradecemos que nos hayas hecho con esta capacidad de sentir placer, con esta capacidad importantísima de poder procrear, de poder dar, de poder gozar del abrazo de mi esposa, del abrazo de mi esposo, y esta parte fundamental es necesaria para la vida. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, para que vean, ya vimos el Antiguo Testamento, todo el Levítico lo que nos dice, pero el apóstol Pablo precisamente nos dice lo siguiente. Me dan el siguiente texto, por favor. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impureza y desvergüenza, culto de los ídolos, magia, odios, ira, violencia, celos, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino. Qué fuertes palabras la de Pablo. Fuertísimas palabras la de Pablo. Entonces nos habla de las impurezas, nos habla de cómo nosotros tenemos que cuidar, nos habla hasta de las borracheras. Hay unos cuantos vinitos. Claro que usted se puede tomar unos vinos, pues si Jesús fue el primer milagro, pero ¿usted se toma el vino o el vino lo toma usted? Son dos cosas totalmente diferentes. Si se da cuenta de la forma de hablar del Nuevo Testamento acerca de la sexualidad externa, todo esto que le acabo de leer, todo esto que le acabo de compartir, hablamos de la sexualidad externa. Todo lo que hemos visto de Levítico habla de lo que no quiere Dios que hagamos con nuestra sexualidad externa. Las prácticas sexuales fuera del matrimonio están mal desde la perspectiva de Dios, tanto en el Antiguo Testamento
como en el Antiguo Testamento. Y hay gente que me ha preguntado muchas veces, oye Adriana, pero antiguamente y todavía ahora en la cultura árabe, la cultura de esos países, pues tienen varias mujeres, sí, pero están casados con ellas. O sea, usted no puede tener, ¿sabes qué? Tengo 3 y luego te las regreso. No. Aún los países árabes, con toda su cultura, aún en donde el rey David, Salomón, de hecho, David es reprendido porque comete adulterio por desear a aquella mujer que tenía esposo y él al mandar a su esposo a la guerra a que lo mataran, comete primero con el pensamiento adulterio. Y Dios le reprende duramente a David porque él tenía mujeres legítimas, que eran sus esposas legítimas y para eso las tenía. Pero no, siempre queremos el pasto más verde que es el del vecino, que es el del amigo, que es el compadre, y ahí es donde nos caemos. Ahí es donde precisamente empezamos a desvariar nuestros actos hacia aquello que Dios no quiere. Tengo algunas llamadas que me voy a permitir mencionarles. Roberto Ruiz, de Guadalajara, ¿qué opina de los pederastas, el sacerdote que pagó miles de dólares para la liberación de un sacerdote pederasta? Pues no importa si es sacerdote o cualquier ser humano, o sea, quien hace ante los ojos de Dios no hay títulos, queridos televidentes. O sea, si usted es maestro, es papá o es tío y comete cualquiera de estas abominaciones, para los ojos de Dios, Él le perdona si usted se arrepiente, pero tiene que cambiar la actitud. Él no le exime de las consecuencias del pecado. Entonces, definitivamente se han cometido errores garrafales porque somos seres humanos, nadie está exento. Lo hacen, acuérdense todos los escándalos que hemos tenido de presidentes y de gente pública, pues son seres humanos. Cualquiera está expuesto a caer en un error de estos. La doctora Leticia Borges, de Guadalajara, dice, saluda al programa, y que muchísimas gracias porque le hemos ayudado a salir de la depresión. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Teresa Rodríguez de Farías, de Monterrey, un beso enorme a mis grandes amigos de Monterrey. Vaya que quiero a la Sultana del Norte, me encanta esa ciudad, que le agrada, siempre ve el programa. Pues muchas gracias, Tere, por ver el programa. Pues entonces estábamos precisamente en que aquí nadie se salva ni aunque tenga charola. Usted cometió falta, usted tendrá que darle cuentas a Dios, no importa si es papá, como le decía, no importa si es un pastor o es un sacerdote o es una mamá que cometió estas faltas, es igual. Dios nos habla a todos que eso es lo que no le gusta. Y Él no dice, oye, tú sí, tú no. Aquí está la lista y cada quien, como decían en mi pueblo, le tenemos que tantear el agua a los camotes. Tenemos que ir diciendo, a ver, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y me gustaría, por favor, que trabajáramos en esta parte. Si se da cuenta, San Pablo nos advierte que estas cosas nos van a traer destrucción. Pero ahora voy a entrar a una parte más delicada, que es donde quiero hablar de los jóvenes. Todo esto que le preparé, todo esto que me permití investigar para usted, es para que se dé cuenta de las leyes que Dios quiere. Esas no han cambiado, son inamovibles, esas no han cambiado, están ahí, ¿sí? Y nos los dijeron hace 3000 años y luego San Pablo nos los vuelve a recalcar y nos lo han recalcado N veces. Y la decisión es nuestra, Y voy a hablar de la sexualidad interna, que es la más delicada y la más sutil para que los jóvenes usen o hagan un mal manejo de ella, y entonces puede dañarles enormemente. Fíjense bien, la sexualidad interna abarca los sentimientos, los pensamientos y las fantasías e impulsos sexuales. La sexualidad interna es lo que usted lleva a cabo, fíjese bien, en la mente, en su corazón y en esa fantasía de su imaginación. Este lado de la sexualidad también es un regalo de Dios.
esta dimensión interna de poder sentir ese placer, de poder amar intensamente, que no solo entregue mi cuerpo, sino me dé. Por eso Jesús nos dice, ya no son dos sino uno, son una sola carne. Precisamente habla de esa fusión, cuando nosotros amamos a nuestra pareja, amamos a nuestro esposo, como Dios quiere. Querido televidente, va a tener una plena y maravillosa sexualidad, pero Él quiere que usted tenga esa sexualidad como Él le manda, que no se desvíe, porque entonces se nos desbarranca el carro. Y los jóvenes están viviendo, tienen graves riesgos que les puede costar daños irreversibles a su vida futura, y de estos quiero hablar. Paquito, nos vamos a ir a corte, todavía tengo chance, nos vamos a corte. Pues ya estamos de regreso, no se pierda nada, porque vamos a hablar de la sexualidad interna. Y la sexualidad interna es la sexualidad que más riesgo tienen los jóvenes. Esto es la manera como usamos la mente, la fantasía, los sueños eróticos, y aquí es donde nuestros jóvenes pueden quedar atrapados de una manera muy fácil. La primera característica de la sexualidad interna es que nadie la ve, es algo que pasa dentro de la persona. Usted puede desear el cuerpo de un hombre y una mujer sin siquiera tocarlo, ¿sí? Sin siquiera acercarse a él, y en ese momento usted empezando a crear usted en su mente fantasías totalmente sexuales. Esta actitud empieza precisamente en la adolescencia, y el problema se gesta cuando esta actitud permanece, se vuelve una adicción, y esta actitud le va a impedir al joven en su edad madura que establezca una verdadera relación íntima y plena con la que será más adelante su esposo o su esposa. Cualquiera de estos dos graves problemas de la sexualidad interna que empieza en la adolescencia va a marcar la manera como se inicie la sexualidad en un joven o en una joven, va a marcar de manera determinante su vida futura y su sexualidad en el camino de la vida. Y pues es posible, por otro lado, darnos cuenta que muchos hombres y muchas mujeres no logran ser felices debido a que tuvieron un desvío, tuvieron una adicción, que se quedaron atrapados. Todos nosotros, y no hay que rasgarnos las vestiduras, hay que reconocer con humildad que en el proceso de la vida, en el proceso de crecer, en el proceso de descubrir, hemos cometido algunos de estas listas que le acabo de decir. Todos, no hay quien se libre, y el único era Jesucristo. Entonces, de ahí en fuera, pues todos. Le voy a decir, como decía un amigo cuando se va a confesar: Padre, póngame de todos, menos gay, póngame de todos. Entonces, todos hemos cometido pecado, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir: yo no me he equivocado, yo nunca he pensado mal, ay, yo no me he aventado 3 acá. Por favor. Quiero que analicemos esta noche con mucha humildad, con un corazón abierto a Dios esta noche. Tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Él y de revisar cómo la sexualidad se puede convertir en una adicción. Y permítame compartirles esto. La lujuria, voy a hablar de ella, es un enemigo muy poderoso. Va en contra, la lujuria es un pecado que va en contra del desempeño en el área sexual de un hombre y de una mujer.
porque la distorsiona, la saca del balance que Dios quiere que tengamos, le impide al hombre fluir en esa sexualidad que Dios le dio de manera hermosa. Hoy en día el sexo interno es una droga. Es una droga para millones de personas y, ojo, padres de familia, para millones de jóvenes. Igual que cualquier otra droga, se usa ¿para qué? ¿Por qué los jóvenes se vuelven adictos al sexo? Bueno, se usa el sexo como adicción para calmar el dolor, para calmar el rechazo, para calmar el abandono. Cuando un joven no se siente escuchado, cuando un joven se siente abandonado, cuando un joven no encuentra eco en ese momento, es muy importante porque él va a buscar un camino. Entonces, también la adicción al sexo puede venir, fíjese bien, por maltrato, por abuso sexual a temprana edad, y el ser humano, para aliviar ese dolor, empieza a escapar, porque el sexo interior o la sexualidad interior, aquella que solo tiene que ver conmigo, que nadie se entera, que yo con mi mente hago todo lo que quiero y todo lo que quiero pensar, ¿sí? Pero que al final se va a reflejar en mi cuerpo, va a pegar directamente en mi manera como el día de mañana voy a comportarme con los demás. ¿Cuántos hombres logran sobrevivir cada día a una tensión de trabajo y gracias a que se van o se leen una revista pornográfica o a que ven alguna película que les estimule, dizque para quitarse el aburrimiento, dizque para poder liberar la tensión que tiene, y lo vemos normal? Ahora lo vemos normal. El pecado lo vemos normal. Es que todo es normal. Es que gordita todo el mundo lo hace. El que todo el mundo lo haga, querido televidente, no garantiza que a Dios no le gusta. El que su hijo no le obedezca no quiere decir que usted disfruta que su hijo no le obedezca. Entonces es muy importante que nos demos cuenta algunos puntos que nos van a servir como padres para poder orientar en un aspecto tan fundamental para la vida de nuestros hijos, ¿sí? Primero, el sexo interior carece de intimidad. Esta es la primera señal. Y hay algunos factores que van a manifestarse en el joven. Cuando el sexo se vuelve una adicción, es como una droga, es como una pastilla o como aquel que se inyecta la heroína, la morfina o el crack, ¿sí? Es igual. Es exactamente igual, es una droga. Y es una droga porque el sexo inmediato le ofrece un cambio al estado de ánimo, le ofrece un alivio a la soledad, le ofrece un alivio a ese sentimiento de marginación que siente, lo hace sentirse que evade su realidad, entonces busca aligerar su carga de esa manera. El adicto se vuelve incapaz de cambiar su comportamiento. Entonces, con frecuencia quiere cambiar, con frecuencia se quiere alejar de eso, pero no sabe cómo. Cada día se hunde más y más. Es como una droga. Cuando una persona se inyecta morfina, empieza un día probándola por juego, al rato quiere un poquito más hasta que se vuelve adicto y no puede vivir sin aquella conducta malsana que le acabará destruyendo. Entonces, aún las consecuencias como el peligro a las enfermedades, la destrucción de la familia, la humillación de la sociedad, perder incluso hasta tus negocios y todo lo que tú eres, pues no importa, porque el adicto al sexo no le importa. El adicto al sexo simplemente quiere satisfacerse con esa adicción. Los adictos al sexo también cada día necesitan más estímulos, entonces pasan de lo convencional, pasan de lo que pueden controlar a aquello que no pueden controlar. Entonces, curiosamente, lo que querían controlar se convierte en lo que los controla a ellos. El adicto al sexo cada día quiere más, cada día se mete a más sitios de internet de pornografía, cada día compra más revistas, cada día ve más show que traen escenas eróticas, vive concentrado y pegado en ese sentido. Y a medida que la obsesión se vuelve una compulsión, bueno, pues la persona no puede controlar precisamente esos estímulos que le van a poder ayudar a tener una vida sana. Y a mí me gustaría que repasemos cuáles son las características
de la adicción sexual, para que las tomen en cuenta, papás, para que estén pendientes de sus hijos, para que cuando vean actitudes raras, extrañas, estén pegados ahí, viendo, cuidando, vigilando, porque es parte de nuestra capacidad de padres el que podamos darles una adecuada educación sexual. Y me voy a permitir decirles algunas características del adicto sexual. ¿Tenemos corte, mi querido Paquito? Sí, nos vamos a corte y regresando les doy las características del adicto sexual. Pues estamos aquí, tengo varias llamadas. Manda a saludar Gabriel Camiroaga, un saludo, querido amigo, muchísimas gracias. Óscar Esparza dice que si podemos hablar del resentimiento, coraje, con mucho gusto podemos hacer un programa. Me preguntan si hay alguna oración para pedir a Dios cómo ejercer la sexualidad. Sí la hay, voy a decirle al final del programa los versículos que hay que hacer. María Armida Rojas saluda al programa. Xochitl Osuna, si da las citas bíblicas, es todo el capítulo 18 de Levítico. En el libro de Levítico vas a encontrar ahí. Y aquí hay una nota anónima. A ver, voy a hacer una aclaración. Me mandan una nota anónima, dice que las uñas que traigo parecen de mujer fatal y que no le dan credibilidad. A ver, yo quiero decir, vean mis uñas. A ver, dame un close-up, Paquito, a mis uñas. ¿Sí? Dame un close-up a mis uñas. Y van a saber por qué uso las manos. Llamaron la atención, ¿verdad? Qué bueno que llamaron, dame un close-up a las uñas, mi querido Paquito. Sí, aquí me dicen que parecen de mujer fatal y que no dan credibilidad. A ver, querido televidente, yo uso las uñas llamativas porque doy conferencias masivas, entonces tengo que hacer que la gente vea mis manos. Llamaron su atención, se concentran en lo que estoy hablando y entonces no se me distrae cuando tengo 200, 300 gentes delante de mí. Pero déjame decirle que lo más importante no son las uñas, o lo más importante a veces no es el vestuario, lo más importante es lo que traemos en el alma y lo que traemos en el corazón, y es lo de lo que estoy hablando. Gracias por la observación, aclaro por qué las uso así, las uso que llamen la atención precisamente, porque todos los días tengo 200, 300 gentes delante de mí, y una manera de captar su atención son mis manos, entonces tan la captan que lo dijeron. También Georgina Suárez le gusta mucho el programa, y por otro lado de Yauri Lucas Borges manda saludos al programa. Pero estoy en las características de la adicción sexual. A ver, ojo papás, porque sí quiero ser muy clara en lo que voy a decir y cómo nosotros como padres podemos verdaderamente cuidar que nuestros hijos caigan en eso. Uno, los jóvenes se empiezan a aislar. Entonces, cuando usted vea que, oye mamá, ¿y por qué abres mi cuarto? Y no entres tan rápido, y cierran la puerta, y mucho misterio hacia mi privacidad, cuidado, primer alerta, papás. Entonces está bien que los jóvenes tienen su cuarto, tienen que pedir privacidad, uno toca para entrar, pero esas exageraciones de por favor, no te muevas y no entres, y esto casi es sagrado para mí, pues no, ahí hay una alerta muy fuerte. Segundo, la adicción es reservada, por lo tanto, como es una adicción pecaminosa, no la comparten ni con sus amigos, entonces se van retrayendo, se empiezan a hacer aislados, no comentan nada de lo que sienten para que no se les vaya a salir, etcétera. Entonces, estos son dos síntomas que usted puede ir tomando en cuenta para esa situación. La tercera característica es que está despojada de la intimidad, lo cual quiere decir
que una relación pecaminosa o de adicción es una relación con uno mismo. Entonces se desvirtúa el objetivo de la sexualidad. A ver, y algo que tenemos que entender, la sexualidad Dios nos las dio para amar, no nos las dio para que nos volvamos egocéntricos, nos las dio para amar, nos las dio para que podamos verdaderamente volcarnos al crecimiento, para que podamos volcarnos a la liberación de nuestro interior y de nuestro placer en el ser humano. Por eso se nos recalca en la palabra que no somos dos sino uno. Por eso es tan delicado cuando una pareja traiciona a la otra con relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque se une a otra carne que no es la que está reservada para ella. Y la cuarta, ojo, las adicciones, los adictos sexuales siempre les van a generar víctimas. La primera víctima son ellos mismos. El adicto sexual va a sufrir de aislamiento, el adicto sexual va a sufrir de soledad, y si tiene excesos va a notar cosas como gran profundidad en sus ojos, deterioro en su carita. Cuidado, papás, cuando empiezan a sentirse como deprimidos, como desválidos, empiezan a esconder cosas. Cuidado, porque estas son las primeras señales, y puede empezar a cualquier edad, de los 13 años en adelante, 12 años en adelante. Los niños, los jóvenes son muy vulnerables para volverse adictos sexuales. Entonces es muy importante, papás, que cuidemos los contenidos de los programas, que pongamos candados cuando se contraten los cables, que pongamos candados a los programas, y que de preferencia la televisión esté en un lugar abierto donde usted pase y pueda observar lo que los niños ven, al igual que las computadoras. Nada de que cada niño con su tele en su cuarto. Cuidado, papás, porque es impresionante lo que está pasando. Los niveles de la adicción sexual son 4. De lo que pude investigar en investigaciones muy serias realizadas por sexólogos, por psicólogos y por médicos, hay 4 niveles de los adictos sexuales, y voy a mencionarlos. El primer nivel está el joven o el adulto, se queda en la fantasía, se queda en la pornografía y llega a la masturbación. De hecho la pornografía pues está dirigida a que la persona se estimule y acabe en la masturbación. Entonces ha habido una gran discusión de si la masturbación es válida o no, y de si la masturbación es permitida o no. El grave problema al final de todo, como todo en la vida, son los excesos. Hará unos meses en mi programa de radio recibimos una llamada. Yo tenía precisamente a una sexóloga en ese día en el programa, y nos habló un jovencito de 17 años que verdaderamente ya preocupado, porque se la pasaba todo el día pensando en el sexo, y además tenía una cantidad exagerada de momentos de masturbación en el día. Eso ya es un adicto sexual. Ya cuando el joven pasa del conocimiento de su cuerpo a la fijación y la compulsión, pues ya ahí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, el primer nivel, les decía, son fantasía, son pornografía y es masturbación. Segundo nivel. El segundo nivel pasa la pornografía en vivo, ¿sí? Ahí ya, esto es muy común en los señores ya adultos, ahí ya van a los table dance, les encanta la bailada, van a los fetiches, a todo ese tipo de situaciones donde pues se visten, se disfrazan de ciertas cosas, se va ya a las aventuras amorosas sencillas o múltiples, como los famosos swingers que se manejan ahora, que se reúnen en diferentes partes del mundo, que ahora es muy común. Pues no es común, es parte de lo que a Dios considera una abominación. El tercer nivel pasa, se fija, va subiendo de grado, va subiendo el delito y va subiendo la muerte en ese sentido del alma y del espíritu. El tercer nivel son delitos criminales menores. La gente empieza a robar, por ejemplo, los jóvenes empiezan a robar dinero a la mamá para poder pagar las horas de las internet en los sitios
de prostitución, la prostitución aumenta, se vuelve verdaderamente adicta, la mente del joven verdaderamente se centra en todo lo que es pornografía, hay un gran voyerismo y exhibicionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes disfrutan viendo escenas totalmente eróticas, y el exhibicionismo donde yo quiero también mostrarme, quiero ser mirada, quiero que me vean, quiero ser provocativa. Y mire, si ustedes ven con la moda, pues bueno, la moda ha estimulado muchas de estas conductas en los jóvenes. Entonces, algo que tenemos que cuidar mucho los padres, si queremos que nuestros hijos tengan una sexualidad sana, honesta, correcta, como Dios la manda, pues tenemos que trabajar y cuidar. No se amilane, padre, si usted tiene que hacer revisiones en el cuarto de sus hijos. Si usted, padre, sobre todo varones, hablen con los jóvenes, denles la información a ustedes para que los jóvenes no distorsionen su sexualidad. La sexualidad es un don maravilloso, es un regalo que Dios nos hace de una manera especial para nosotros en la vida. Y en ese sentido, si no la usamos de manera correcta, si no la aplicamos en esa parte fundamental que es el amor, pues estaremos distorsionando la esencia de la vida de las personas. Entonces, vuelvo a repetir, los 4 factores se aíslan, la adicción, no hay intimidad con otra persona, pero se vuelve una intimidad consigo mismo, y esto a la larga le va a repercutir, porque aunque el joven logre casarse más adelante, pues no va a sentir satisfacción cuando tenga una relación con su esposa, sino va a buscar la manera de seguir con su adicción, de seguir autosatisfaciéndose él mismo. Esto es peligroso, querido televidente, esto es una realidad de nuestro mundo, y si no me cree, espere, vea la hora que es ahorita que termine el programa, dele una recorrido a su televisión y se va a dar cuenta. Cuente nomás el montón de programas que los jóvenes tienen ahora acceso verdaderamente para ver este tipo de programas que los llevan a todas las cosas que Dios no quiere para nuestra sexualidad. Nos vamos a corte, Paquito, y regresamos. Nos va a acabar el tiempo y no me quisiera ir, querido televidente, sin hablar de los consejos prácticos para vencer la lujuria. Y para vencer la lujuria, lo primero es no codiciarla. Y tenemos en Proverbios 6:25, si me ayudan los muchachos de cabina, por favor, y me van dando las citas que les voy diciendo. Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. O sea, no hay que codiciar eso que vemos. Segundo paso importante, haga oración. Enfocar nuestra mente, nuestro corazón a Dios y pedirle su ayuda en nuestra debilidad. Aléjese de la tentación, aléjese. No se ponga en las patas de los caballos. Usted no se tira a las vías del tren para que éste lo atropelle. Aléjese de la tentación. De hecho, la Escritura nos marca N veces que huyamos de la tentación. O sea, si hay una mujer que le mueve mucho, pues no se le rime. Si hay un hombre que, bueno, le hace cosquillas la panza, pues no se le rime, porque definitivamente esto le va a afectar. Y me gustaría que me pusieras la cita de Santiago 5:16, y vean lo que dice Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo vamos a ser sanados? Solo el pecado que no se confiesa no es sanado. Así que entréguese al Señor y confiéselo. Y por un lado es muy importante
que andemos en Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 tenemos: andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces, en Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Mantenernos con Dios. Mantenernos con Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esta parte es importante. Cuando hacemos las cosas del Espíritu, cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos da la fuerza para librar la tentación. Y por último, en Romanos 12:2 dice, fíjense qué interesante cita, por eso quiero dejarla como cierre del programa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que es que ahora se usa los swingers y ahora se usa, es que eso es cool y ahora hay que cambiar parejas y hay que esto reafirma la relación. Mentira, eso no es cierto. La Escritura nos dice: no te conformes con este siglo, o sea, no te compres las ideas que este mundo te vende, porque ese no es el camino que tu Padre Celestial tiene para ti. Desde toda la eternidad, desde a lo largo de todo el camino, a lo largo de todo el proceso de nuestra vida, Dios está presente en nosotros. Y voy a hablar de los últimos comentarios. Víctor Manuel Hernández: ¿cómo evitar caer en el pecado de la lujuria? Lo acabo de explicar precisamente. La mejor manera es: no te acerques. ¿Cómo no te quemas de una estufa? Pues primero no te arrimas a la estufa, ¿sí? Narcedalia Escamilla, de Aguascalientes: le gusta mucho el programa y la forma de conducir. ¿Qué puede hacer con un hijo que tiene el vicio de la pornografía, es divorciado, tiene hijos y carga en su mochila revistas pornográficas? Definitivamente, aquí están los problemas de lo que estoy hablando. Hay que orar mucho por él, habla con él, háblale de lo que hoy te he hablado. Ahí están las citas bíblicas en el programa, la oración. Dios nos marca el camino, Dios siempre está para perdonarnos. No hay nadie que no nos hayamos aventado un clavado, no hay nadie que diga yo soy perita en dulce. No es cierto, no es cierto. Todos hemos cometido pecado, todos hemos cometido falta, unos más que otros, unos de otra manera. A lo mejor unos andan en el cuarto nivel y otros andan en el primero, en el segundo, en el tercero. Cada quien tiene que revisar su corazón. Pero esta noche, querido televidente, piense, voltee a ver a su pareja. No necesita buscar fuera de su hogar lo que Dios ya le dio en su hogar. Mujeres, no alteren a sus maridos, cuídenlos, mímenlos, reconozcan su autoridad. Hombres, protejan, amen y cuiden a sus mujeres. Y en la Escritura nos dicen: no os neguéis vuestros cuerpos, no le den oportunidad a Satanás. Qué fuertes palabras las de Dios esta noche. No se nieguen, matrimonios, no se nieguen vuestro cuerpo, no le den oportunidad a Satanás. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba, así que nos vemos el próximo lunes en un programa más de Cerca de Ti, un espacio para enfrentar los problemas de la vida desde la perspectiva de Dios. Muchísimas gracias por todas las llamadas, qué lindos, porque este programa lo hago de veras, de todo corazón. Primero, para servir a mi Padre, que está en el cielo, y segundo, para ayudarle a usted, con ese objetivo de poder caminar juntos y de estar cerca el uno del otro. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, que pase usted muy, muy buenas noches. Y cuidado si va manejando, si va a salir, cuidado con la lluvia, cuídese mucho. La oración le va a ayudar a brincar la lujuria. Nos despedimos, Paquito. Buenas noches.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos al 01900 849 3507 y fuera de la República Mexicana, marca el 005233 3770 1800.